Bienvenido Hola, ¿qué Matías, tal? Hola. bienvenido Leti Hola a a todos. la edición 2025 de Management Logístico, que convoca a los líderes de la industria logística. Y hoy tenemos la oportunidad increíble de poder tenerlos acá y que nos cuenten sobre esta serie maravillosa que ha sido El Eternauta, que creo que ha trascendido cualquier otra serie de esta especie, ¿no? Bueno, creo que en Argentina sí, en cuanto al género de ciencia ficción también, y en lo que respecta a escala de producción y ambición productiva, efectos visuales y demás, y definitivamente es un hito para nosotros y para la industria. Aprovecho para saludar a todos. Nosotros siempre decimos que una gran parte muy importante de lo que hacemos es la logística y todos nos creen. Hoy me siento un poco intimidado de estar con gente que realmente se dedica a eso. Así que muchísimas gracias por... Bueno, es un placer para todos nosotros. Ahora, para empezar a conversar, ¿no? Cuéntenos cómo llegaron a ser el director de la productora, estar en la producción de la dirección, en la dirección de la productora como KIS. ¿Cómo fue su camino? ¿Cómo llegaron? Leti. Arranco un Leti, poquito. decí la verdad. Sí, por eso voy a arrancar un poquito más atrás. Después cuento cómo llegué a KIS. Secundaria, quinto año, iba a dormir mucho a la casa de una amiga y terminamos noviembre y en diciembre el papá se acercó y dijo a trabajar, nos levantó a las 2. El primer mes de vacaciones de terminar la secundaria a trabajar, y él tiene una empresa al día de hoy, la más grande de Argentina además, que es una empresa de alquiler de equipos de filmación. Yo no tenía idea todavía qué iba a estudiar, si bien ya había terminado quinto año, y empecé a trabajar ahí pensando que iba a ser un mes, porque luego me iba a ir de vacaciones y luego iba a ver en qué facultad me anotaba y tal. Terminé trabajando tres años ahí. Trabajaba, primero era cadete, donde todavía había que hacer colas para pagar todos los servicios, y etcétera. Y después empecé a trabajar en el departamento de cámaras, que ahí entendí lo primero que era justamente una planificación, preparar equipos que venían al día siguiente a buscar a las 5 de la mañana y que tenía que quedar todo preparado porque era gente que salía a filmar o comerciales o películas. Y entré en ese mundo, luego empecé a estudiar marketing, hice un terciario. Después de trabajar 3 años ahí, estudiando marketing, una compañera me dice, Las Marías está buscando gente para que ir a los puestos de venta, nos piden gente que esté estudiando para estar en los supermercados, reponiendo góndola, estando en el momento de compra, analizando si la gente mira precio o no mira precio, cómo elige, etcétera. Y como estaba terminando la carrera, me pareció súper interesante. Acepté ese trabajo en Las Marías con mi chaleco de repositor externo y conocí un mundo espectacular. Yo en un momento dije, pero me habían dicho que era para ver el momento de compra y eran las 6 de la mañana y estaba entrando a casa tía a las 6 de la mañana, obviamente no estaba abierto. Entonces entendí que no era tanto el momento de compra, sino preparar la góndola y dejar todo. Y fue espectacular también. Fueron ir a los supermercados Coto, Casa Tía, desde las 6 de la mañana hasta las 8 que abrían. Conocí un poco ese mundo de reposición, pelea. Por ahí ahora está muchísimo más estandarizado, pero en aquel momento había que conseguir la puntera de góndola, ganarle a la competencia, ganarle en ese momento a Tarahui. Me hice muchos amigos porque yo era chiquita, flaquita y no podía con los pallets y lograba que me ayudasen y demás y demás. Y un día ya termino, voy a Casa Tía de Avenida Cabildo, 6 de la mañana, y el guardia me dice, no te avisamos, hoy vamos a abrir 1 hora después porque toda la noche se estuvo filmando un comercial y no podés entrar, y perdón que no te avisamos, pero esta vez, solo por esta vez, todos ingresan a las 7. Y me quedo así y de golpe empiezo a ver gente salir de una filmación y había una persona que me conocía de cuando yo trabajaba en cámaras y luces alquilando equipos. Me dijo, ¿qué haces? Te perdimos el rastro, no sé qué. Estoy con un director que se llama Carlos Sorín, un director argentino que hizo muchísima publicidad, grandes películas, y me dijo, necesitamos una persona para postproducción
que es después de que se filma. Yo le digo, yo no tengo idea de eso. Me dijo, no importa, vení y empezá, venite mañana. Y empecé finalmente ahí. Así que empezaste como muchísimos acá, sin tener claro pensarlo que... y tener claro como... ¿Y vos, Mati? A ver, yo voy a contestar largo, no se asusten, después voy a ir más, pero esta parte me parece que, como acaba de decir Sebastián, si estamos en un auditorio lleno de expertos en logísticas, todos deben tener historias muy singulares en relación al camino que los condujo a donde están. Así que para empatizar con eso, cuento el mío. Mi viejo es camionero, mi vieja es maestra, vivía en Avellaneda. Por algún motivo el cine para mí desde muy chico fue atractivo, creo que hubo algo vocacional desde el principio, pero no tenía demasiado acceso a la posibilidad de ver películas. En el colegio iba a un colegio que tenía no era un convenio, era una circunstancia, al que mejor nota se sacaba todas las semanas le regalaban una entrada para el cine Roma, eso ya sexto grado, para ir al cine, y yo me mataba para ir a ver los continuados del cine Roma. Hoy miré un poco y todos la mayoría son más jóvenes que yo, así que quizás hablo de cosas que ya no... Y yo dije Casatía y nadie sabía. Sí. Vi Cupido motorizado un montón de veces, La Sirenita, cualquier cosa, todo me gustaba. Después había 4 canales y tenías suerte, veías el Canal 2, que era de La Plata, si el viento soplaba a favor, había que... Y era radioaficionado también, eso me gustaba. Y en un momento... mis viejos eran muy jóvenes, la vida no era fácil, yo exploraba muchas cosas en las familias de compañeros. Hoy veo que mis hijos hacen lo mismo y me pone feliz, porque creo que está buenísimo cuando uno sale a procurar cosas fuera del ámbito que le toca. Los hermanos mayores de mis compañeros del colegio me introdujeron en el rock nacional. El rock nacional fue al cine. Fue una serie de cosas que me fueron conectando con lo cinematográfico. En un momento les dije a mis viejos que quería estudiar en el Nacional de Buenos Aires. Me dijeron, es imposible, y esa es la palabra que me tenés que decir. Y fui al colegio, tuve grandes docentes, ahí terminé pensaba que iba a ser abogado, porque me gustaban mucho las películas de abogados. Después entendí que había sí. Y en un momento viví toda la época de la aparición del videoclub, que fue muy importante. Eso me dio acceso a muchas cosas. Tenía un tío que tenía VCC, para el que sabe lo que era eso. Me gustaba que me contasen películas. Yo siempre digo que me gusta el cine contado. Cuando alguien me dice, hay una película que se trata de... mi cabeza se ilumina, se abre. Y en un momento, durante el secundario, empecé a estudiar fotografía, recorrí mucho Buenos Aires, la búsqueda, la observación de lugares y un gran amor que siento por esta ciudad y por el país también. Yo creo que el que se dedica al cine en general tiene un gran amor por su lugar de pertenencia. Me dediqué mucho a observar, y en esos viajes un día me crucé con un rodaje, yo no sé si Leti lo sabe, de una película que dirigía Carlos Sorín con Eterna Sonrisa de New Jersey. Años después los dos trabajaríamos con Carlos, que además en esa época varios años antes había estrenado una película que para mí fue determinante, que fue La película del Rey. Era una época donde el cine argentino, Camila, La película del Rey, La historia oficial, también era una forma de entender qué pasaba en Argentina, de dónde veníamos, qué pasaba con el país. Lo sigue siendo hoy, o sea, la ficción audiovisual es para la gente joven un camino, un vehículo muy atractivo para
descubrir a qué mundo pertenecen y cuál es su historia. A veces mejor o peor contada, pero es algo poderoso en ese sentido. Y tuve un gran amigo con quien compartimos un sueño, que es otra cosa muy linda de tener en la vida, en la juventud, alguien con quien tenés un anhelo. Cuando decidimos que queríamos hacer cine, fue un anhelo compartido. En esos años también descubrí que existía la tarea del productor y me sorprendió. Me llamaron la atención dos productores argentinos en particular, Oscar Kramer y Lita Stantic. Empecé a dedicarme a ir al cine. Cuando aprendí a andar en subte, aprendí a ir al cine y se convirtió en un hábito. Identifiqué a estas dos personas. Me llamó la atención que todas las películas que producían, si bien las dirigían distintos directores, y ya entendía que era eso, tenían un corpus, una lógica, una coherencia, un estilo, algo detrás que hablaba de algo más que del director de cada una de esas películas. Y después la vida me dio el privilegio de trabajar con los dos. Fueron mis dos grandes maestros. La primera, tenía un compañero que hoy es director de cine, de publicidad sobre todo, que un día me dijo, voy a dirigir un videoclip. Mi viejo en ese momento tenía una Traffic, le pedí la Traffic prestada, fuimos a hacer el videoclip y yo fui feliz ese día, fue de mis primeros rodajes. Y cuando terminó me pagó 150 pesos y yo le dije, no, Roy, no me tenés que pagar, yo vine para... Y me dijo, no, es lo que se paga por este trabajo, lo está pagando la discográfica. Era un montón de guita. Y entonces me fui al sindicato de cine y no sé por qué. Y conseguí que una persona que me atendieran en la Secretaría de Extensión Cultural y le dije, necesito saber necesito direcciones de productoras. ¿Para qué? Me dijo, le conté y sacó un coso y me dijo, bueno, anotá. Y yo empecé a anotar y volví a casa con un montón de números de faxes y escribí un montón de cartas y me senté y mandé faxes a un montón de productoras diciendo yo tengo una Traffic y me gusta el cine y sé la importancia y yo puedo, además de hacer transporte, ayudar en esto, en lo otro, no sé qué, ¿verdad? Y me llamaron. Empecé a trabajar en una productora de publicidad como chofer de Traffic y trataba de hacer de todo y me acuerdo de un asistente de dirección que vive en España que me dijo, pará, flaco, o sea, pará. Cargaba las cosas, iba, venía. Me gustaba mucho un director que vivía en Holanda en aquella época, Alejandro Agresti, que estaba filmando en Holanda cosas que eran muy diferentes a lo que se filmaba en Argentina y lo admiraba mucho por eso, por un lenguaje distinto. Y me enteré en un momento de que iba a venir a Argentina a dirigir una película nuevamente que se llamaba Buenos Aires Viceversa. Y y entonces, así como aquella vez había ido al sindicato de cine, cosa absurda, fui al Inca, al mismo lugar donde está ahora, Lima 319. Y entré en el instituto y empecé a subir, empecé a subir escaleras y a preguntar si alguien tenía el teléfono del productor de Buenos Aires Viceversa. Y todos me decían que no, entonces yo seguía golpeando puertas y pedía permiso y hacía la misma pregunta una y otra vez, hasta que una persona me dijo, espera, y agarró un papelito y me escribió un número de teléfono. Era la época en la que empezaba a ver teléfonos celulares, los ladrillos esos gigantes y me dio el teléfono del productor de Axel Harding, el padre de Alan Pauls, de Gastón Pauls, Nicolás Pauls, y lo llamé.
y me dijo, llamá a mi jefa de producción, y me dio otro teléfono. Hoy yo lo cuento y para mí en ese momento era normal, o sea, necesitaba el teléfono de un productor, fui al organismo que se dedicaba al cine y me lo dieron. Después cuando entendí lo que era el Instituto de Cine y toda esa... O sea, a veces pienso quién será la persona que tuvo la deferencia, la generosidad de darme ese teléfono. Te cambió la vida eso. Ese gesto que para mí fue tan normal y que fue tan milagroso. Ustedes saben que cuando iba preparando las preguntas, pensaba, todos sabemos lo que hace un actor en una peli, todos saben lo que hace un director. La verdad, no queda claro quiénes son esos héroes invisibles, los mismos héroes invisibles que ponen un producto en góndola y uno va mágicamente a un supermercado y lo encuentra en la góndola. Nadie piensa cómo demonios llegó ahí. Contame, ¿qué hacen los productores? En general, antes de meternos de lleno al Eternauta, ¿qué hacen los productores? El productor es el que, a partir de una idea, decide concretar o pone en proceso o activa el proceso de producción de un proyecto para que se convierta en una película o en una serie, como en este caso. Entonces es la persona que está desde la búsqueda de esa idea. En la búsqueda, evidentemente, es una persona que tiene que tener la capacidad para analizar y evaluar el propósito, la pertinencia, la perspectiva comercial, la viabilidad, la... ¿Financiación, tal vez? Sí, después se va a ocupar de la financiación, pero digamos, qué hacer, en qué momento y por qué y qué tiene sentido en un proceso que va a durar por lo menos 2 años, 1 año y medio, o 3, sí, 2-3 años. 2-3 años, Desde o sea, inicio, depende del proyecto, pero en general un buen guión es algo que lleva, nosotros creemos, 1 año de trabajo. Hay guiones que se han escrito en menos tiempo y hay guiones que han demandado mucho más, pero digamos, ese es y una vez que tenés el guión, empezás a buscar la financiación, armás el equipo técnico, armás el elenco, a veces buscas el director, a veces el director está con vos desde el principio, puede ser el autor del guión o no, y el productor es el que diseña primero un proyecto económico, porque una película va a tener un presupuesto en base a un guión. Ese presupuesto no tiene una realidad per se, o sea, evidentemente hay rangos que sí, pero un mismo guión se puede hacer con distintas escalas presupuestarias y hay guiones que son posibles y hay guiones que no son posibles, hay guiones más caros, hay guiones más económicos y el productor también tiene que entender la razonabilidad de esa inversión en relación a la historia que se está contando y al interés que pueda suscitar. Un proyecto que no genere tanto interés como otro no necesariamente quiere decir que no tenga que hacerse, sino que tiene un mercado o una perspectiva comercial diferente. Y ya yendo al Eternauta, sí. ¿Hace cuánto tiempo tienen la carpeta del Eternauta abierta? Año 2005-2006, Oscar Kramer, que fue quien mencionó Matías, este productor. La productora es KS Films, Kramer y Sigman Films. Adquiere los derechos para la adaptación para una película en aquel momento. Y también en el año 2005, cuando comprabas los derechos de una propiedad preexistente, no estaba tan abarcativo como ahora, que aparte de comprar los derechos para una película, se compran para una serie, para una obra derivada, para una eventual obra de teatro, hay un montón de otras cuestiones, y en aquel momento era específicamente para una película. Y estuvimos muchísimos años intentándolo. Y hasta que llegó la tecnología, seguramente, y la forma de
contar la historia. Sí, se dieron varias cosas. Uno, que haya llegado la tecnología. En aquel momento igual tuvimos un análisis muy profundo desde el sí, desde querer hacerlo. Y convocamos a un director en un caso, a otra directora. Se empezó a escribir un guión. Y que el guión de alguna manera se adaptase a lo que tecnológicamente era posible. Por ahí no dialogaba de forma tan directa con lo que conocimos hoy o lo que hicimos nosotros hoy, justamente por la tecnología. Pero uno de los principales problemas que tenía, o trabas, también tenía que ver con que nos costaba mucho condensar toda la historia en una película. Y luego empezaron las series. Y con el correr de los años también los propios espectadores empezamos a consumir también ese otro tipo de producto. Porque veíamos televisión o veíamos cine, claro. Y empiezan a aparecer el producto seriado, etcétera. Y es mucho más natural en relación al Eternauta, porque el Eternauta era episódico y se entregaba de esa manera, entonces la extensión permitía que también, desde una serie con más episodios, con más extensión, con más desarrollo, fuese de alguna manera más natural a la historia preexistente. Y por supuesto la tecnología hizo la diferencia absoluta. Total. Yo hago un paréntesis sí. porque que tiene que ver con el Eternauta y cómo llegamos al Eternauta. Probablemente ustedes tengan esta información, pero por las dudas, o sea, nosotros antes del Eternauta hicimos juntos películas como La Odisea de los Giles, El Ángel, El Último Elvis, series como División Palermo, El Reino, Relatos Salvajes, El Clan, Tiempo de Valientes, Crónica de una Fuga, antes, en mi caso, Un Oso Rojo, La Ciénaga, Leti, otras películas. Teníamos un recorrido, sí, pero no lo digo tanto para mostrar credenciales, sino para contar que también uno va llegando a los proyectos a partir de procesos y de recorridos en los que va como avanzando en etapas, ¿no? Claro. Y buscando nuevos desafíos. Ahí estábamos pensando en beneficio de la audiencia. Hay un video que generosamente trajeron, que nos gustaría ver si lo podríamos ver. Es un brevísimo video que da una idea bastante clara de lo que significó no solamente la logística, sino la producción, la tecnología. Así que si podemos ver ese video corto, creo que nos va a ayudar mucho a encauzar la conversación. Ya de muy chico que quería ser el Eternauta. Lo que pasa es que en aquel momento era una cosa obviamente lejana, inaccesible. La originalidad del Eternauta es justamente que las cosas empiezan a suceder en el sur. Es una historia de ciencia ficción en la República Argentina y en la ciudad de Buenos Aires en particular. Las invasiones no ocurren solamente en Nueva York y me parece que eso en sí mismo es algo que es atractivo de ver. La ciudad es un personaje vivo más y siento que fue muy afortunado el hecho de que justo en el momento en que intentamos hacerlo, se abrió una puerta tecnológica que hizo que estuviera mucho más cerca en relación a transformar una ciudad que está viva en la ciudad del Eternauta. Para poder contar la historia del Eternauta, claramente había que hacer un desarrollo tecnológico que no existía por las condiciones en sí de la historia, donde todo Buenos Aires está nevado, o sea, está todo medio apocalíptico y realmente ciertas locaciones serían imposibles de filmar en locaciones reales. Esta técnica nos permitió grabar en Buenos Aires sin que sea Buenos Aires en realidad. Tenemos a Buenos Aires atrapado en esa pantalla con nieve, digamos. La técnica de la virtual production y utilizar pantallas para que tanto los actores estén viendo lo que está pasando como así genere algo mucho mejor sobre la iluminación en sí del set era medio fundamental. Facilita mucho el laburo del actor en el sentido de que vos estás viendo en tiempo real las cosas que tenés que construir. Lo vuelve, creo, mucho más realista y mucho más efectivo. Muy mágico, parece que estuviéramos circulando por dentro de esa pantalla aunque estemos afuera. La verdad que es un lujo, estamos jugando en las grandes ligas. Nosotros no es que resolvimos todo con las pantallas, es como un popurrí de recursos. Siempre que podíamos ir a un espacio real, tratamos de ir al espacio real. Estamos generando nieve en una ciudad donde no nieva, estamos nevando Buenos Aires.
En la búsqueda estética de cómo se ve por cámara la nieve, fuimos encontrando diversos elementos para llegar a lo que tenemos al día de hoy. Sal, espuma, celulosa y gel de pañal de bebé. Complicadísimo, no sabes cómo resbala el gel de pañal de bebé. Conocí el Eternauta más o menos a los 15 años y me lo tatué en mi cuerpo cuando tenía 18 años como mi primer tatuaje. Me siento agradecido y bendecido por estar participando, no solo del Eternauta, sino haciendo la nieve del Eternauta. La muralla fue un hito construirlo porque era uno de los primeros escenarios en donde veías la invasión, ¿no? Hablar de la muralla era como algo, el Everest, y verla ahí plasmada fue realmente un desafío. Che, la muralla existe, está acá, mirá, son estos 30 metros de autos apilados. Y muy difícil también técnicamente porque había que apilar los autos y que eso tuviera una belleza, para decirlo de alguna manera, que no fuera una chatarrería y a la vez que sirviera el relato. Es un desafío realmente muy grande. No hay mucho historial en nuestro país de ciencia ficción hecha, mucho menos a este nivel. Es un sueño cumplido haber podido estar dentro de la producción y cuando nos enteramos de que Netflix iba a estar produciendo esto. Sí, no sé cómo ni sé qué. No sé quién, no sé cómo, pero necesitamos llegar a esa producción de alguna manera. Formar parte de este equipo es un orgullo. Es una alegría total ser parte de esto. Todos los departamentos que intervinieron en la construcción con mucha entereza, con mucha dignidad, con mucha valentía. Me parece que esa es la más importante, que es corazón. Difícil seguir, ¿no? Para bajar un poco a la serie en particular, vamos a hacer el trillado ping-pong para dar magnitud de lo que acabamos de ver, ¿no? ¿Qué cantidad de jornadas de rodaje tuvo la serie? Más o menos. 148. 148. ¿Cuántos vehículos de acción? Pero espera, que cuento esto. 148 jornadas, cuando, por ejemplo, una película promedio argentina son alrededor de 42, 48 jornadas, y una serie grande, de otras series que nosotros también habíamos hecho y demás, alrededor de 90 días. Y estos fueron 148. ¿Cuántos vehículos de acción estuvieron involucrados? Recién decíamos, o sea, hay que dividirlo, pero para decir números, tenemos, por un lado, como 150 vehículos de acción que están en la serie, pero después tenés del otro lado unos 55 que incluyen camiones, de todos los equipos, de vestuario, las motorhomes, catering. Bueno, es un despliegue enorme. Un despliegue absoluto. Sí. ¿Cuánta gente en un día de rodaje, cuánta gente más o menos tenía? Estas 450 personas de las que hablamos, en general, en este caso fue equipo técnico, sumás a toda la gente de servicios, proveedores y demás. A veces tenía... En general yo me guío por los platos de comida que servimos y había veces que teníamos 1000, había veces que teníamos 2000, dependiendo de la cantidad de extras. Es una locura coordinar toda esa gente, me imagino. Porque no solamente esa gente también come, me imagino. ¿Cómo funciona esa logística de gente? Bueno, vos lo que tenés siempre es un plan de rodaje, que es una de las herramientas fundamentales, que es lo que vieron ahí, que es un documento público. Hay una serie de documentos que circulan sistemáticamente en un rodaje, que son el plan de filmación, que normalmente trata de respetarse y que en este caso tenía que tener al revés mucha capacidad y mucha flexibilidad. Después tenés algo que se llama call sheet, que es exactamente el documento donde están todos los responsables de todos los equipos con su citación para cada día de rodaje. Y tenés el llamado de cada día donde se dice qué escena se va a rodar y cuáles son las necesidades específicas que hay para ese día de cada escena. Esto se desprende de algo previo, que es un desglose. Cuando vos tenés un guión, lo que haces es ver escena por escena según
escenografía, arte, vestuario, locaciones. El cast, quienes participan de esa escena. El elenco, necesidades de efectos visuales, si es día, si es noche, si llueve, si no llueve, si tenés corte de tránsito, si no. Hay una cantidad de cosas que se estudian y que se deciden escena por escena durante el rodaje, que después pasan a conformar un desglose. Ese desglose es la herramienta que utilizamos para presupuestar el proyecto, y luego ese desglose se traduce, que está súper estudiado, se traduce en lo que va a ser el llamado diario de filmación, que evidentemente es un documento de chequeo. Nadie se entera de lo que va a tener que poner en el set al día siguiente cuando recibe el llamado, pero el llamado es como un documento sagrado que todos los días se distribuye, donde todos vemos y recordamos qué es lo que tenemos mañana y qué es con lo que todos tenemos que cumplir. Es una actividad que implica la confluencia de un montón de mucha planificación de distintos departamentos que tienen que poner finalmente en el cuadro cinematográfico todo lo necesario, y detrás del cuadro todo lo necesario para que cuando el director diga acción, todo funcione. Nosotros filmamos 12 horas por día, 11 horas por día, dependiendo del proyecto, con 1 hora de break para almorzar. Se filma de día o se filma de noche, en interiores o en exteriores. Y 12 horas, dijiste. Pues, dije 12 u 11. Ah, está bien. Y después tenés, en general tenés un pre-call para algunos departamentos que necesitan más tiempo de preparación que otros, y tenés tiempo de preparación de ese set. O sea, muchas veces hay un equipo que es la unidad principal de rodaje que va todos los días yendo a cada uno de los sets donde se va a filmar, pero tenés equipos de avanzada y tenés equipos de desarme que van funcionando simultáneamente. Un poco como la logística en general, ¿no? Claro, porque hay un equipo que es el que está con el director, con la cámara, con los actores y demás, pero que tiene que llegar a un lugar que tiene que estar listo para filmar. En relación a la nieve, en este caso que fue para nosotros tan clave, y había eso, un equipo de avanzada. Betty, hay algo de esto de la logística inversa, ¿no? Reversa. Esto que un poco mostraban, ¿no? De nevar la ciudad a la mañana y a la noche dejarla perfecta, o volver todo para atrás. ¿Cómo organizaban todo eso? Es eso que está contando Mati en relación a la avanzada. Por lo general, a la noche y muy de madrugada aparecían los equipos de nieve a una locación en particular, que a su vez antes está el equipo de locaciones que te provee del corte necesario y las autorizaciones necesarias para que pueda bajar la unidad nieve a nevar 100, 200, 400, 500 metros. ¿Y eso lo discutían con las autoridades? ¿Qué permiso que se podía hacer? Son autorizaciones que se consiguen antes. El jefe de locaciones, que es esta persona que está a cargo de. Entonces llega primero la avanzada, generan todo el espacio con nieve, y a partir de que toda esa conversación ya está planificada es cuando se pone el horario para que llegue la unidad principal para poder empezar a filmar. Y luego hay que volver a dejar la ciudad como todo estaba. Perfecto. Sí, el equipo de nieve trabajaba 24 horas. Exacto. Porque además esa nieve se reutilizaba. Entonces ¿Cuántas toneladas? Les pregunté, ¿cuántas toneladas de nieve? Germán, no me acuerdo. Yo voy a decir cualquier barra basada. Tengo por ahí, perdón. Teníamos, ¿cuánto de nieve? 4 toneladas. Gracias, pues estaba por decir 48. Y teníamos 5 componentes, o sea, hubo todo un estudio para entender qué nieve utilizar. Obviamente uno en estos casos se documenta y sale a investigar cómo se hicieron otras películas. Nosotros teníamos muy cerca, pero ya cuando estábamos por rodar, pero teníamos bastante cerca el caso de La Sociedad de la Nieve. Habíamos visto otros tantos, pero vos necesitas que haya nieve. Teníamos una nieve que era la nieve general, digamos, que era la que daba la cosmética básica de la imagen. Después teníamos nieve para ambientar, que era nieve que se tenía que adherir a los objetos y que después teníamos nieve que tenía que volar y que tenía que tener una volatilidad especial. Fue muy trabajado
cómo hacer el recorrido de la nieve y cómo tenía que volar y ser verosímil y ser estética al mismo tiempo. Cómo ganar altura para poder dispararla, porque si no generaba la parábola. Que sea verosímil. Después teníamos, entonces trabajamos con sal, con celulosa, con el gel de pañal de bebé famoso. Después teníamos un producto que era un metacrilato, no sé decirlo bien todavía al día de hoy, que se expandía con el agua. Entonces después no lo usábamos para algunas cosas específicas. Después teníamos que ser muy cuidadosos al limpiar los sets donde filmábamos, porque nos pasó en el primer set donde rodamos, después limpiamos todo, que era un desafío. Hay cosas que en todas las películas uno hace cosas por primera vez. Y eso es una cosa que sabés que no va a cambiar nunca en toda tu carrera. Vos aprendés a hacer cine, aprendés a producir, aprendés a generar dispositivos logísticos complejos, aprendés a hacer cada vez cosas más difíciles o tener equipos más grandes o a asumir desafíos, pero nunca lográs una fórmula que te sirva para para procesos constantes. En general, en muchos negocios, no todos, y muchos de los de ustedes no, pero en general el empresario lo que quiere es llegar a descubrir fórmulas pero sigue el factor humano, o sea, que pueda aplicar después siempre y que te genere siempre la misma es la capacidad también de la constante. Logística, de enfrentarte a lo inesperado y resolver en función de eso, ¿no? Acá siempre estás haciendo algo nuevo, y esa vez era, bueno, para mí el día que, aunque lo habíamos pensado, planificado, estudiado un montón, que teníamos que limpiar por primera vez una intersección de calles que la habíamos llenado de nieve, de calles donde vive gente, que nos había dado autorización para filmar ahí. Para mí, ver ese momento en el que se recogió la nieve y que pudimos hacerlo bien, y ver cómo ese lugar, que durante todo el día habíamos visto blanco como si fuese Alaska, regresar a su normalidad, fue motivo de mucho orgullo y me puse muy contento. Días después nos llamaron los vecinos para decir: tenemos un problema, que es que está apareciendo nieve, llueve y aparece nieve. Entonces ahí nos dimos no es la nieve tóxica, había quedado ¿no? un residuo, y ese residuo con el agua gana en volumen, y de golpe habían aparecido en las plantas, en las celosías de las ventanas. Entonces era como, che, vuelvan, porque acá hay nieve. Aprendimos que teníamos que ser mucho más cuidadosos con el uso de ese producto y limpiarlo mucho mejor. Mucho mejor. Ahora, una de las características más llamativas de o que se ha hablado más allá de la obra artística, ¿no?, ha sido la tecnología y el impacto de la tecnología, que en cierta forma también genera una especie de legado para la industria. ¿Nos pueden contar un poco? Vimos algo recién, pero ¿qué tecnología novedosa se aplicó en esta serie? Nosotros, por lo general, en los otros procesos de otras series, otras películas, se trabaja lo que es el desarrollo, el rodaje, que es la producción, y luego la postproducción. Después de que se termina de filmar, en la etapa de postproducción incluso se hacen los efectos visuales de lo que uno pudo haber rodado con lo que se llama croma, por ejemplo, con pantallas verdes o azules. Entonces uno se va con todo el material filmado, y en la etapa de postproducción eso se va convirtiendo con efectos visuales. En esta serie en particular hubo toda una cadena completamente distinta a cómo la hacemos, y hubieron procesos que son habitualmente del área de postproducción sucediendo antes. Y tuvimos que planificar y cambiar, porque para poder llegar al rodaje necesitábamos crear imágenes que pudieran ser proyectadas en las pantallas previamente. Y lo que tiene la particularidad de esta serie, tiene una combinación de muchísimas técnicas. Entre ellas, escaneamos los escenarios, algunas locaciones puntuales de Buenos Aires, y se hizo de la siguiente manera: con un escáner, que es el que se usa para otro tipo de mediciones y etcétera, vas tomando imágenes que te generan una nube de puntos, y luego esa nube de puntos hay que vestirla. Entonces teníamos que sacar fotos, lo que se llama la fotogrametría,
para luego esa nube de puntos volver a armar una cáscara y tener un escenario virtual. Nosotros logramos tener en una computadora, por ejemplo, Puente Saavedra, y casi como la tecnología de los videojuegos, donde nosotros podemos movernos dentro de esa imagen, que no es una imagen estática, sino que podemos generar un escenario casi 360 o 360, y podemos movernos y estar viendo en digital un escenario, que es lo que llamamos el escenario virtual. Para eso se requirió de mucha preparación, nos tocó la pandemia, por suerte, lo digo bien, en el medio, porque nos dio mucho tiempo de preparación, pudimos acceder a charlas, a conversaciones con gente que también se le había parado el mundo y estaban accesibles y disponibles y podían conversar con nosotros, lo cual cambió por completo la dinámica de cómo nosotros trabajamos, y tenía la particularidad, entre otras cosas, no solamente en el momento de escaneo y la generación de los escenarios virtuales, sino cuando filmamos en las 148 jornadas, nosotros necesitábamos tener un cielo nublado, que no hubiese sol, cuando escaneábamos y también cuando filmábamos, por la particularidad de entender que estábamos cubiertos con una nube blanca y que estaba nevando y que ya no estaba más visible o tan visible el sol o el cielo celeste. Y para que lo podamos hacer bien, necesitamos que también se dé de esa forma, porque si hay sol y vamos a filmar, genera sombra. Y nosotros no tenemos que tener sombra, porque estábamos simulando siempre un cielo tamizado. Entonces teníamos que levantarnos muy temprano, no en el rodaje, sino en este momento había una cuadrilla de chicos que salían a escanear y luego a fotogrametear, y tenían que salir días nublados. Entonces festejábamos cada día nublado que llegaba, y salían a generar esto. Y por ahí a las 2 horas salía el sol, se despejaba, nunca puteamos, tanto con el sol como... Y es todo lo contrario. Nosotros el sol fue un tema, ¿no? En nuestra industria es todo lo contrario. Se festejan los días de sol porque una nube puede llevar a una lluvia, lo que hace que tengas que interrumpir tu rodaje. Entonces estás todo el tiempo mirando el pronóstico y siempre festejás. Y hay que trabajar de acuerdo al cronograma y eso puede alterar. Si tenías un día eventualmente con mucho sol, ¿cómo reinventaban el plan? O sea, ¿cómo es esa capacidad de decir, vamos por otro camino? Vos siempre en todos los proyectos donde que tienen incidencia climática, es decir, cuando filmás en exteriores, siempre tenés coberturas porque siempre puede llover. Entonces, cuando tenés un plan de rodaje, empezás diciendo, bueno, estos son mis días de rodaje, voy a filmar en estos lugares, estas escenas con estos actores, ¿qué pasa cada día y qué tengo previsto cada día en el caso de que no se pueda filmar por condiciones climáticas, que en general es lluvia? En este caso era lo inverso, nosotros tuvimos claro desde el principio que íbamos a necesitar un cielo tamizado y lo que necesitábamos era que estuviese nublado y que no hubiese sol. Cuando había sol, íbamos al plan B, que es la cobertura, que es algo que tenés que tener sistemáticamente operativo y disponible. Evidentemente, a medida que vas avanzando, vas progresando en la concreción del plan de rodaje, vas quemando coberturas, tratás de, a veces más rápido, a veces más despacio, dependiendo de los imprevistos que tengas, climáticos, y llega un momento del plan de rodaje donde en general terminás administrando y vas viendo que te quedan tantos días y que ya usaste tantos días de cobertura. Bueno, esto y que te quedan a veces muy pocos o ninguno. Hay un momento, pasa muchas veces, nos pasó a nosotros y pasa muchas veces en algunos proyectos, donde llegas a un momento donde te faltan 5 días de rodaje y ya no tenés coberturas y sabes que si las condiciones climáticas no lo permiten, probablemente tengas que cancelar. Eso es un poco lo que vos decías cuando charlábamos, el ojo en el presente, el ojo en el futuro, y tratar de tener una capacidad de improvisación, ¿no? Para salir de situaciones. ¿Tuvieron cuellos de botella en algún momento? Sí, y además hay una... cada día de rodaje es muy costoso y vos sabés que siempre tenés que filmar. Entonces, también la tarea del productor es ir midiendo qué recursos se administran dentro de todo el plan, pero también dentro del mismo día, y qué tiempo se emplean en cada escena, donde vos lo que medís, el director
si hay una escena que no le está saliendo como quería o no le está saliendo De la todo parte el más bien artística, o como digamos, la sí. imaginó, puede quedarse todo el día Sí. filmando esa escena hasta lograrlo. Vos como productor lo que tenés que ir midiendo es de cuánto tiempo disponés, cuánto te estás excediendo en relación al tiempo previsto y cómo empezar a acotar Y a manejar, sí. y a ver que el plan ideal, si no se pudo concretar, bueno, cómo se adapta a otro plan posible y en qué medida eso afecta el resultado y qué impacto creativo O sea, tiene no en el solamente resultado. la parte artística, sino el cruce con la cuestión presupuestaria. Exactamente, que es algo que sucede en vivo, donde Clarísimo. vos como director me vas a decir, si no me dejás hacer este plano así, me estás matando y esto no se va a poder contar y vos sos el que en ese momento tiene que tener, y es lógico que esté en esa posición. Absolutamente, es un conflicto lógico. Y vos, sí. es un conflicto lógico, es una tensión necesaria y vos sos el que tiene que tener la distancia suficiente como para decir, Sebastián, este es el Yo último creo que plano que vamos a muchos hacer y de vamos la a pasar. audiencia, muchas de las personas de la audiencia que lideran compañías entienden perfectamente ese tirón entre la gente, ¿no? Donde finalmente hay uno que es el responsable artístico, pero hay otro que es el que también ante ese responsable artístico asume la responsabilidad de decirle, el resultado va a ser de todos modos el que esperamos o el costo creativo es asumible y si no lo es, en todo caso yo soy el responsable final que va a tener que responder por eso, que será o volver a filmar la escena o eliminarla o lo que fuera. Ahora, me imagino en estas 148 jornadas de filmación, ¿no? ¿Cómo mantenían motivado al grupo? Me imagino que debe haber... esto se filmó, como decías vos, en pandemias, hubo algunas otras demoras. No, después de pandemia, ¿Cómo fue mantenés a la 2023 gente el motivada? rodaje. ¿Apretás el punto suficiente, ¿no? Para que la gente siga motivada y vaya para adelante? ¿Cómo manejaban eso ustedes? Era un desafío para todos y el técnico argentino es muy creativo, tiene mucho amor propio y acá además había un equipo... Los equipos empiezan a ser muy solidarios entre sí, porque cuando empezás a detectar el nivel de empeño, de exigencia, de sacrificio, de planificación, de esfuerzo que tiene tu equipo vecino, hay un momento en el que se genera un poco la sensación de que nadie puede fallar, como en todo el sistema logístico. No sé, hay algunos que son de fácil lectura, como la aeronáutica, otros... no tan claros, pero todos son así. Todos ustedes hacen producción, estoy seguro. Y todos ustedes se enfrentan ante una especie de escenario vacío donde dicen, bueno, esto lo tenemos que transformar en algo que hoy no existe y que tal día, en tal momento, tiene que existir y tiene que moverse de este modo y tiene que tener esta lógica. ¿Y eso cómo se hace? Siempre hay como un proceso de, bueno, ¿cómo llego a eso que diseñamos, que imaginamos que tenemos que lograr? ¿Cuáles son todas las cosas que tenemos que realizar? ¿A qué costo y en qué plazos y con qué tiempos y con qué recursos? Creo que la tarea del productor no solamente es ese proceso de concreción y de transformación y de crear por primera vez, muchas veces, algo que antes no existía, sino también advertir cuándo eso está justificado y cuándo no. Cuando yo leo un guión, cuando leo una historia de una película, lo estoy haciendo ahora junto con Leti, con un proyecto de Damián Cifrón, bueno, vos lees las escenas y mientras las estás leyendo estás imaginando todo lo que van a requerir. Y que a veces se le escapa al director o al que lo escribe. Y también es tu tarea evaluar que todo ese esfuerzo y todo eso que es invisible para todos, pero no para vos, que esté justificado en relación a lo que se está contando. Y también es tu tarea decir, che, ¿sabés qué? Esto que vos contaste acá y que te parece va a llevar 4 días de rodaje, significa que yo tengo que hacer esto, y no vale la pena. Y esto mismo que estamos contando lo podemos contar de otro modo en este otro lugar con estos, y son recursos los que vos vas a contar para otra cosa que es mucho más importante en este proyecto, o te va a permitir tener más tiempo, o te va a permitir... Claro.
Pero y Les hago también la se última va pregunta. ahí- no, y esto quiero contar, porque estamos hablando de logística. Yo creo que no solamente el área de producción, sino por supuesto todas las áreas, estamos frente a algo vivo, por suerte, y hay una planificación, pero cada día que uno llega al set y cada hora y cada momento se inaugura de alguna forma el recurso de la improvisación, de hacerlo, de encontrarle la vuelta. Y para mí es súper gratificante y me parece que es lo que más nos gusta. No, es lo que más nos gusta también, es como abrazar, ni siquiera el conflicto, abrazar la dificultad y buscarle la vuelta. Y es lo más lindo, la verdad que es lo más lindo. Más allá del producto final, nosotros a veces terminamos de verdad extenuados y pensamos plan A, plan B, plan Z, y terminó saliendo otro. Y el plan B al final siempre terminan siendo mejor que los planes A, siempre, siempre. Y entonces en vez de enojarnos porque no salió como estaba planificado, al revés, tenemos que ponernos felices que tuvimos la capacidad de advertirlo, de cambiarlo, de equivocarnos. Muchas veces venimos con ideas que uno considera geniales, se me ocurrió tal cosa, y en el momento que la terminás de decir, te das cuenta que tiene fallas por todos lados, pero eso que acabas de decir hace que otro lo escuche de otra forma y te diga, no, pero pará, si lo hacemos así. Entonces me parece que es lo más lindo, más allá de lo creativo que hacemos y de generar proyectos que también traen cultura y ayudan a construir eso, nuestra identidad cultural. Me parece que lo más lindo es esto, que está vivo y que todo el tiempo tenemos la posibilidad. A mí me encanta, a mi juego me han llamado, me encanta que haya problemas, me fascina que se complique. Creo que me esto es parece el mundo que el de todos conflicto nosotros, ¿no? es de lo que más me alimento. O sea, me encanta entrar al mar y que haya 38 olas a las que no tengo idea cómo las puedo surfear, y si hay tiburones mejor, y bien. Verme los pies y que esté el agua quieta y transparente no es algo que me termine motivando. Y muchas veces no saber cómo lo vas a hacer. ¿Cómo lo vas a hacer? Sí. Pero decir, lo vamos a hacer y vamos a ir descubriendo en equipo y en el un tema camino de y en actitud el proceso. Y la gratificación pero lo que te vamos da. a hacer. Y sin negligencia, porque No, si yo tengo que pensar, porque además tenés una gran responsabilidad, imagínense que nosotros tenemos estas cantidades de personas trabajando muchas veces en lugares que no están previstos para eso. O sea, vamos cambiando permanentemente ustedes que tendrán millones de normas de seguridad y higiene en las infraestructuras en las que operan. Imagínense lo que es todo el tiempo usar nuevas que vamos descartando. Ahora, para mí hay dos cosas. O sea, yo creo que reconozco que creo que si hay un rasgo que no tenemos Leti y yo, o sea, no tener miedo, pero tampoco perder el control. Creo que siempre estamos como entre esos dos umbrales. Y después, volviendo a tu... Bueno, lo que dice Leti a mí también me lleva, y creo que tengo en cuenta con quienes estoy hablando. Yo recuerdo que uno de los momentos más felices de mi vida fue en una montaña cuando hicimos El Renacido y terminamos de filmar una cosa que parecía imposible y a mí se me caían las lágrimas. ¿Pero por qué se me caían las lágrimas? ¿Por lo que yo había hecho? No, o sea, a mí lo que me emocionaba era ver la épica, el esfuerzo colectivo, el logro de todos. Y El Eternauta fue mucho eso, y eso motivó a los equipos. Pero además El Eternauta hablaba de eso. Si ustedes, entonces había un cruce muy interesante. Así que había como una épica, o sea, todos sabían que estaban haciendo algo importante. Todos sabíamos que estábamos haciendo algo importante, sabíamos que estábamos llevando a la pantalla algo que generaciones y generaciones de cineastas y de lectores habían imaginado como una película que nadie había podido concretar, que para muchos era imposible de hacer en Argentina y que nosotros nos sentíamos capaces de hacer. Pero además, pensemos qué es El Eternauta. O sea, El Eternauta es un grupo de argentinos salvando al mundo, que es un poco la íntima fantasía que tenemos todos, que en realidad el día, o sea, somos le cambian el escenario y tienen que salir desastre, a jugar claro, con lo que tienen, y nosotros sentíamos un poco que éramos Juan Salvo, que nos íbamos abriendo con un poco de improvisación, pero con mucho sentido común aplicado a otras cosas pero estábamos pisando el terreno por primera vez, como Juan Salvo cuando sale y se atreve a... Yo creo que muchos acá en la sala van a salir pensando que
son Juan Salvo y va a tener que lidiar con esa situación también a la luz de lo que hemos visto en la serie, ¿no? Teníamos una cosa muy clara con Bruno, que era que si nosotros nos atrevíamos a más y resolvíamos en equipo los desafíos que se iban presentando con ingenio, ese ingenio y esa toma de decisiones después de algún modo se iba a percibir en el resultado final y en el resultado creativo del proyecto. Y sentimos que todo lo que tenía que ver con soluciones creativas, que mucho hablan de nuestra idiosincrasia, porque nosotros hicimos un proyecto que a ojos internacionales cuesta 8 veces más de lo que costó. Contá eso me parece súper. Eso era parte del espectáculo, no era solamente demostrarnos a nosotros mismos que podíamos hacerlo o la oportunidad. Absolutamente. Era hablar de recursos, inteligencia, creatividad aplicada, y ahí encontramos no solamente mucho expertise y solvencia técnica, los que llamamos los profesionales técnicos del cine, sino también mucho talento joven que salimos a buscar. Uno de los grandes desafíos de este proyecto, para mí uno de los más grandes, ese que sí dije, y esto lo lograremos, porque hay cosas que yo sabía que iban a ser muy difíciles, pero que las íbamos a lograr. Ahora, cuando vos decís, vamos a necesitar 100 animadores, compositores, artistas visuales, digitales, artistas, o sea, gente que pueda hacer esto y que no sabemos de dónde la vamos a sacar, cómo la vamos a reclutar, dónde la vamos a buscar, cómo vamos a encontrar todo ese talento que no está disponible, porque nosotros habitualmente en una película tenemos un montón de talento disponible que se dedica al cine. Acá teníamos que salir a buscar gente que no sabíamos dónde estaba, claro, y que nunca había hecho cine, que venía del gaming, que venía del diseño gráfico, que venía de la ingeniería, que venía de la programación. Sí. Y teníamos que dar con personas a las que además se le encendiese la llama, no era solamente que tuviese... Bueno, podríamos estar hablando horas y horas, la verdad que es apasionante esto. Mati, Leti, muchísimas gracias por esto, gracias por su tiempo, gracias por la generosidad. Quería agradecer también a Cayese, por supuesto, a Netflix y en particular a Germán Garrido y su equipo, que hizo un trabajo increíble. Excepcional. Romy Verstrate, Tere Mingo y Tomás Hirsch, que nos dieron la oportunidad a todos nosotros de poder compartir un ratito con ustedes. Y bueno, muchísimas gracias. Les pido un fuerte aplauso, por favor. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y para cerrar, simplemente pedirles alguna recomendación para todo el mundo de la logística, desde su experiencia, con todo lo que estuvieron contando, para que cada uno lo pueda aplicar en el rubro que corresponda. Dentro de lo que estuvieron comentando también, ¿qué tipo de recomendaciones le podrían dar a todos para que puedan aplicar también desde la logística? Bueno, un poco lo que dije antes, yo intento no pelearme nunca con lo que planifiqué versus lo que tengo que cambiar. Por el contrario, o sea... A eso voy, como a abrazar lo inesperado, lo distinto, lo que no estaba planificado. El plan B siempre supera al plan A, siempre. Por lo menos así es como a mí me sucede. Sí, para mí siempre, además, saber que no hay que meter los riesgos debajo de la alfombra, que siempre hay que tener muy presente el factor riesgo y saber que aquello que estás dejando descuidado va a aparecer, que no tenés que tener mucha suerte para que las cosas salgan bien, pero no podés depender de eso y no podés depender de la suerte para que no te sorprenda algo que descuidaste. Y transparencia, o sea, nosotros tenemos una regla que es que
es mucho el esfuerzo, son muchos los recursos, es mucho lo que empeñamos. Muchas veces no tenemos second chance. O sea, nosotros estamos filmando en un lugar y no vamos a poder volver a filmar ahí. Y si sale mal, sale mal. Y eso imprime, eso va a la pantalla. Y eso exige una ética de trabajo muy grande donde nadie puede tener secretos. Esa es, creo, la regla. Y algo que nosotros en la productora es un culto y la gente que trabaja con nosotros lo sabe, pero creo que es una regla de la actividad en general. Jamás te puede suceder que si un día algo sale mal, vos tuvieses un dato que influyó en eso y que los demás no tenían porque no trabajás nunca más. Entonces, y después yo creo que lo que nosotros hacemos es una cadena de confianza, es imposible abarcarlo todo. O sea, a mí me pasa todavía hoy que veo a veces estos behind the scenes y veo cosas que hay mucho trabajo invisible. Y mucho trabajo que no depende de que vos lo demandes o de que vos lo controles o de que vos lo midas, y que depende de decisiones a veces que son absolutamente anónimas, que después podés leer en el resultado y sabés muchas veces quién lo hizo, de quién dependió y se lo podés reconocer. Pero ese momento de decisión en el que hay un tipo solo que está decidiendo hacer un esfuerzo más sin que nadie lo vea porque cree que vale la pena, eso sos vos, ese es el resultado de lo que haces, eso es lo que va a ir a pantalla. Tener a esa persona ahí en ese momento es todo. Y eso a nosotros nos obliga a trabajar permanentemente para crear una mística colectiva, para ser muy cuidadosos con lo que elegimos, para que tenga un sentido, para no hacer basura, para que realmente la gente se sienta orgullosa de lo que hace, para que aprenda. Siempre decimos que la productora tiene que ser un lugar donde la gente quiera regresar y de donde se lleve un aprendizaje. Y lo que vimos también en El Eternauta, que para mí fue una maravilla, es ver cómo la gente se capacitó para esta serie, por su propia cuenta. Yo de repente decía, ¿y vos dónde aprendiste a hacer esto? No, bueno, lo estuve estudiando para este proyecto, antes de empezar su etapa de trabajo. Esas son las... Y el nadie se salva solo. Sí. Nadie se salva solo. Y porque sí, el equipo es todo. Y confiar. Por eso confiar en tu equipo, confiar, escuchar, generar confianza. No escuchar mucho. Sí, tener la posibilidad de escuchar, de poder frenar. Hay señales todo el tiempo, hay que poder dedicarle tiempo y escuchar y saber parar. Y escucharse uno mismo también, ¿no? O sea, con Leti dialogamos y conversamos mucho porque a veces uno sigue de largo y justamente se trata de revisar. Si uno revisa los acontecimientos, los hechos, los eventos que vivió, va a detectar un montón de cosas que son señales que recoger y en el mejor de los casos que compartir. Con Leti yo le digo, che, esto es una boludez, ¿no? Y ella me dice, no, o sí, y eso es muy importante. Bueno. Simplemente agradecerles una vez más. Fuerte el aplauso para Leticia, para Matías y para Sebastián. Cerrando esta jornada del management logístico. Muchísimas gracias. Ese aplauso era para ustedes.